Estimados directores, directoras y docentes de las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Yunguyo, sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia virtual Prevención y aspectos legales de la violencia en el entorno familiar. Esta conferencia es parte de la sesión 8 de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el hogar, que es parte de la intervención en convivencia escolar que se realiza con las instituciones focalizadas. Por ello, les voy a pedir que por favor ingresen su asistencia, pueden registrarla en el link que aparece en los comentarios. Les doy nuevamente la bienvenida. Soy la psicóloga Mario Riquispe Carcasi, especialista de convivencia escolar de la UGEL Yunguyo, y para dar inicio a este evento voy a dar pase al profesor Carlos Alberto Araníbar, jefe del área de gestión pedagógica, para que dé las palabras de presentación. La especialista en convivencia escolar, me refiero a la licenciada Mariori, quien ha venido trabajando de manera ardua y participando no solamente en la organización y desarrollo de este tipo de eventos, sino también participando en cada uno de las reuniones que tenía a nivel institucionales, a nivel de reunión de directivos y a nivel sede y en otras reuniones también a la cual ella era convocada. En tal sentido, esperemos de que estos temas nos fortalezcan y sobre todo nos sigan ampliando nuestro saber para poder nosotros también brindar las orientaciones respectivas a nuestros padres de familia y lógicamente a nuestros estudiantes. Reitero el agradecimiento por la participación en los ponentes y a cada uno de ustedes por esta predisposición a seguir aprendiendo. Esperando de que esta jornada sea muy productiva y provechosa para cada uno de nosotros, con las felicitaciones y el agradecimiento a cada uno de los participantes, doy por iniciado esta conferencia virtual que de seguro no va a quedar acá, sino también se va a seguir planificando la organización de eventos similares en el tiempo venidero. Solamente reiterarles y exhortarles, apreciados colegas, a que nos cuidemos bastante. Un saludo a cada uno y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos Araníbar, jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Yunguyo. Bien, a continuación vamos a tener también unas palabras de la licenciada Juana Angélica, quien es, como les había mencionado, asistente técnico de convivencia escolar de la región Puno. Ella nos va a mencionar de repente algún comentario acerca de la actividad que vamos a realizar hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mario, Eri? Buenos días con todos. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, licenciada. Gracias. Bueno, darles la bienvenida a todos, agradecer a Lujel Yunguyo también por la actividad que se va a realizar el día de hoy. El tema es un tema que es muy importante tocarlo por las situaciones también que estamos viviendo ahora. Se ha buscado abordar ese tema desde un enfoque multidisciplinario, no solamente con un enfoque psicológico, sino también desde otras áreas muy importantes también para abordar el día de hoy. Agradecer la participación de todos, a pesar de las diversas actividades que se tienen, es importante también darnos el tiempo y el espacio para capacitarnos en estos temas muy importantes también para el acompañamiento de los estudiantes. A todos los participantes, a quienes han organizado, también agradecerles, a los ponentes, también agradecerles su participación el día de hoy, confiando también en que estos temas van a poder aterrizar finalmente también en toda la comunidad educativa, en las familias y en los estudiantes. Eso quiere decir también que estos temas que se vienen dando en estos casos a nivel de directores y docentes puedan luego también que se tienen tanto padres de familia como los espacios para hacer todas las preguntas, despejar todas las dudas que tengamos acerca de estos temas y también pues proponer también qué otras actividades les gustaría
a nivel de repente de las necesidades socioemocionales que están teniendo, con el acompañamiento también del especialista de convivencia que está trabajando desde el inicio de actividades, pues todos estos temas de manera bastante cercana con las instituciones educativas, no solamente focalizadas, sino también ha querido abrir estos espacios para todas las escuelas del Eugel Yunguyo, lo cual es bastante positivo, porque entendemos que todas presentan pues necesidades de orientaciones. Agradecer por ello pues a todo el equipo también de la Eugel Yunguyo por el apoyo también que le viene dando la especialista. Aprovechemos este espacio para poder, como les comentaba, hacer preguntas, de repente comentar algunos casos que vienen presentando a nivel de sus escuelas y también para proponer quizás algunas otras actividades que serían importantes tratar y considerar también para la segunda fase de actividades que vamos a trabajar a nivel de convivencia escolar. Un agradecimiento a todos por el trabajo que vienen realizando también desde sus escuelas, en el acompañamiento a los estudiantes y familias desde casa, por el esfuerzo diario que vienen haciendo. Y bueno, agradecerles la participación el día de hoy y aprovechemos este espacio. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, licenciada Juana. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos a continuación la participación de nuestra primera ponente. El tema es prevención de la violencia familiar. Ella es la licenciada Flor Madariaga Coya, promotora del Centro de Emergencia Mujer del CEM Comisaría de Yunguyo. Entonces, le damos la bienvenida a la licenciada Flor para que nos pueda compartir este tema. Estamos participando todos los directores y docentes de la Yunguyo. Progresivamente se irán sumando algunos y también esta actividad está siendo retransmitida por Facebook. Licenciada, puede comenzar. Bueno, en primer lugar, quería Mayori, buenos días y también a todos los que están a través de esta plataforma, ¿no? Si bien es cierto, nosotros siempre hemos trabajado articuladamente con algunas instituciones. El Centro de Emergencia Mujer Comisaría Yunguyo viene funcionando desde el año pasado y es importante mencionar la labor que estamos cumpliendo ahora. Nosotros también trabajamos con la estrategia educativa, conjuntamente con la UGEL a nivel regional. Se viene trabajando ello y este año no va a ser la excepción. Nosotros tenemos que trabajar conjuntamente con todas las instituciones, si bien es cierto también hay localizadas, el tema de prevención de violencia, diferentes aspectos que los adolescentes también deben conocer. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia familiar, lo cual es muy importante para nosotros para conocer, porque sabemos que en esta situación aún hay casos de violencia que ya se están presentando, y más aún cuando sabemos que están en casa, ¿no? De repente la persona que es agredida y como el agresor. Lo que tenemos que saber como violencia familiar y conocer es que nosotros debemos saber los tipos de violencia que se pueden presentar en caso de que nosotros estemos compartiendo en el hogar o ya sea un círculo de violencia. La violencia física, que nosotros la conocemos muy bien, cuando llegamos a tener moretones, hematomas, de repente las cachetadas que nos puede dar el agresor, los lapos, las patadas, entre otros. Realmente nos va a dañar. Y es muy importante que nosotros lo mencionemos, porque en muchos casos vemos que sí se realiza la violencia física y muchas de las mujeres no quieren denunciar. Desde ya nosotros, como Centro de Emergencia Mujer Comisaría, se atienden los casos de violencia hacia la mujer o cualquier integrante del grupo familiar. También tenemos que mencionar, y pocos conocen lo que es la violencia psicológica. Si bien es cierto, la violencia psicológica es las amenazas constantes que reciben por parte, en este caso, del esposo o puede ser la esposa. También tenemos las restricciones que les dan a ellos, la forma de vestirse. Nosotros trabajamos con una campaña que es violencia de amor. Tenemos ciertas alertas que sean víctimas de violencia. Que debemos de considerar cómo nosotros nos sentimos. Es importante de otra forma darnos cuenta en qué está fallando. ¿Por qué? Porque si la mamá es maltratada por el papá constantemente y el papá maltrata también a los hijos, esto va a traer consecuencias muy graves a un largo plazo. Es lo que pasa. Tenemos nuestros hijos que son buenos estudiantes, rinden muy bien en el colegio, son extrovertidos y otros aspectos. Si nosotros vivimos en una casa, en un lugar donde
tengan por seguro que estos niños van a cambiar su actitud, van a cambiar el académico, se van a volver más rebeldes. Cuando es la etapa de la adolescencia aún es peor. Sabemos que en esa etapa los jóvenes no quieren que se les diga nada, ¿no? Hay ciertas restricciones que ellos no quieren respetar y ahí confunde la libertad con libertinaje. ¿A qué nos referimos? Nosotros como padres les damos el espacio para que ellos puedan... Libertinaje. Pero a veces, ¿qué vemos en este caso, no? El libertinaje se van de repente hasta altas horas de la noche, jóvenes de 13, 14, 15 años que empiezan a libar licor, a consumir sustancias prohibidas como son las drogas. Y sabemos que ellos no ven el apoyo en casa y lo van a buscar en otro sitio. Entonces, miles de veces nosotros decimos, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un manual en casa de ser unos padres perfectos? Pero eso no hay. Entonces, por ello es la confianza que debemos de darles, pero también qué aspectos tomamos de esta forma, ¿no? De repente obviar para que ellos no cometan este error. Y si vienes, pe. Un aspecto muy importante que es la comunicación asertiva. Si vemos que en la casa va a haber o se va a presentar Licenciada Flor, disculpe, ¿puede activar su audio? Es que parece que le han desactivado el audio. a ver. Listo, ya está. Ya está, Ahora ¿no? sí se escucha, sí. Ya, ok. Sí, licenciada, avíseme por favor, porque de repente se va a silenciar el audio. Entonces, continuando con ello también para todos, es importante conocer la comunicación asertiva. A veces el trabajo que los papás tienen en casa tienden a de repente no estar en plena comunicación con los hijos, saber cómo se sienten, qué amistades son con las que cuentan todos los días, qué es lo que trabajan en el colegio. ¿No? Al momento de repente de tomar el desayuno. Algunos no tienen ese privilegio. A la hora del almuerzo, la mamá deja todo envuelto para que coma el papá, los hijos y no se ve. Llega la noche, todos cansados por la actividad cotidiana y tampoco tenemos la comunicación constante. Es ahí donde debemos cambiar ese hábito. Sabemos que por el trabajo a veces es muy complicado, pero sí darles esa confianza a nuestros hijos de saber qué es lo que están realizando, qué es lo que están haciendo. ¿Por qué vamos a este aspecto? En muchos casos ellos justifican, por ejemplo, que en casa el papá no los escuche, la mamá tampoco. Si hay violencia en casa, donde vemos que todos los días el papá maltrata a la mamá, la golpea y ella no va a denunciar, eso va a afectar psicológicamente a los jóvenes. Es por ello que buscan un refugio fuera de casa. ¿A qué hablamos? Van de esos malos amigos que tienen, y lo decimos así, porque los van a llevar a empezar a libar licor. Lo que es más común, ¿no? A veces consumiendo estas bebidas hacen que por el momento, en esa etapa que estén libando el licor, se olviden de los problemas, pero al día siguiente va a ser lo mismo. ¿Y qué vamos a lograr? Que el hijo con el tiempo se vuelva alcohólico. O también consumir lo que son las drogas, que es muy cotidiano para olvidar el dolor o el problema que ellos están pasando. Otro aspecto también que tenemos que considerar y es muy importante, es que si bien es cierto, ellos no saben en qué refugiarse cuando vemos que en casa está maltratando a la mamá constantemente. En el caso de las jóvenes, van a adquirir un hábito. Esto con el tiempo va de una otra forma de repente, en el caso de las familias, ¿no? Que de repente la señorita busca un enamorado en la etapa de enamoramiento que sea violento. Busca una pareja o un esposo que también sea violento. Y ellos van a lograr que de repente la señorita que ha crecido en este círculo de violencia maltratada por la mamá, el papá, y también se va a buscar una familia así. Ojo, tenemos que estar alerta a ello. Otro caso también a un largo plazo, ¿qué pasa con el caso de los jóvenes? Ven que el papá es machista, porque sabemos, ¿no?, que los prejuicios siguen a nivel internacional, no solo es en Yunguyo, con los mitos o también de repente situaciones que acontezcan. Que la hija debe cocinar en casa, ella debe planchar, debe ayudar a la mamá. El joven puede salir a la hora que le dé la gana, no puede hacer de repente algunas actividades, y a la señorita le cargamos todo en casa. Lo cual en estos tiempos sabemos que debe haber ya la igualdad de género y no se puede presentar ello. El joven va a buscar con el tiempo una pareja igual, a la cual él va a maltratar, de repente su justificante, muchos de los agresores, ¿qué pasa? Cuando empiezan a libar licor, ¿por qué pegaste a la esposa? Porque estaba mareado, ¿no? Es la mayor justificante que se presenta en la mayoría de casos, lo cual no se puede dar. Si una persona nos conocemos al momento de libar licor y sabemos que vamos a ser agresivos en casa con la esposa o los hijos, simplemente lo evitamos, no compartimos con ello,
que por un justificante que sea el alcohol vamos a golpear a otra persona, ¿no? Y en ese aspecto también es muy importante conversar con los jóvenes en casa. Sabiendo ello, nosotros tenemos que ver también que dentro de este círculo de violencia, mucho va a influir la decisión de la mamá. ¿Qué pasa? El agresor viene hoy día a casa, está completamente en estado de ebriedad, golpea a la mamá, golpea a los hijos, y al día siguiente, ¿qué hace? De repente llega con un arreglo floral, unos chocolates y se disculpa con la pareja diciendo que no lo va a volver a hacer. Eso es lo principal que hacen en el círculo de violencia. Pasa esa etapa, están bien unos días, de repente una semana, vemos que él no quiere libar licor y todo está bien. Llega la siguiente semana, vuelve a consumir el licor y de nuevo los golpes, pero esta vez no fue de repente un hematoma en la cara, es en el cuerpo y también golpea a los hijos y los hijos van al colegio y ahí es cuando nosotros tenemos esa alerta, ¿no? Que de repente por ese lado ellos se den cuenta que si es que vemos a nuestro estudiante, en este caso con moretones, o vemos que está callado, que está distraído del salón, para nosotros es una alerta saber qué es lo que está pasando. De repente él está teniendo situaciones complicadas en casa y no tiene con quién conversar. Y donde buscamos y lo decimos, nuestro segundo hogar siempre va a ser la institución educativa. Entonces eso sí se debe estar muy alertas. Ahora, en esta situación, y también lo hemos relacionado con lo que estamos pasando, ¿no? Esta pandemia a nivel internacional, vemos que los jóvenes todos los días están en el Internet para las clases virtuales, de repente hacer trabajos. Esta herramienta que es muy importante y nos ayuda demasiado, también puede ser una herramienta que nos puede destruir. ¿Por qué lo decimos? Los jóvenes están expuestos día a día a ingresar a las redes sociales. Sabemos que la mayoría ya maneja las redes sociales y otros nos estamos adecuando a ellos. Entonces, donde debemos ver con quiénes se comunican, qué es lo que están haciendo. De repente en casa el papá es violento, solo viene a pegar a la mamá y se va. La mamá, ¿en quién descarga la cólera? Cuando vemos que ella es maltratada, humillada, amenazada, ella descarga la cólera en los hijos y pasa en la mayoría. ¿Y los jóvenes dónde van a descargar su cólera? De repente en amigos cercanos o personas a las cuales también ellos van a actuar violentamente. Si es por las redes sociales, peor aún. Ahí van a buscar un refugio con quien de repente dialogar, conversar, y ustedes saben que ahora se crean bastante los perfiles falsos. Estos perfiles que detrás de esta computadora puede haber una persona que sea de repente captador de trata de personas, otra persona que quiera de repente saber de sus hijos más para hacerles daño y atentar contra la vida de ellos, ¿no? Y su integridad. Así que estar muy atentos en casa para saber qué es lo que está pasando, si realmente nuestro hijo está bien. Ahora, muy aparte, y la otra cara de la moneda que nosotros siempre lo analizamos, es cuando los hijos no presentan de repente un hogar violento, hay comunicación asertiva, de repente en casa los papás siempre están en comunicación constante y eso es bueno. Ese hábito lo debemos de mantener, porque si bien es cierto, nosotros mantenemos ese hábito, vamos a lograr que nuestro hijo tenga la confianza a contarnos qué está sucediendo. Y eso para nosotros es un punto clave. ¿Por qué? A veces nosotros no estamos pasando por este círculo de violencia, pero vemos que nuestro compañero está un poco mal, distraído y todos los días llora. Nosotros que tenemos de repente una familia bien consolidada y con todo el apoyo correspondiente, nos pueden contar los problemas y hacer que también denunciemos por un lado. ¿Qué pasa en la mayoría de casos y si no los han hecho conocer? Señorita, yo conozco un caso de violencia que mi vecino todos los días maltrata a la vecina o que mi compadre está agrediendo a la comadre. Por no meternos o por decirnos vamos a ganar problemas, no denunciamos, no decimos nada y permitimos que este círculo de violencia crezca. Y con el tiempo puede llegar hasta ser feminicidio. Sabemos que ya hay casos de feminicidio y se puede presentar. Algo que nosotros de repente con el apoyo podemos evitar. Pero a veces no queremos meternos y simplemente evitamos ello. Entonces, nosotros lo único que les pedimos es que ustedes también apoyen a otra persona. Hoy día podemos ser nosotros, mañana puede ser un familiar, una persona cercana, y es un círculo, ¿no? Que generalmente va a ser, si nosotros ayudamos hoy a una persona, más adelante también pueden ayudar a una persona que nosotros queremos. Para evitar ello, nosotros siempre hemos dado a conocer que tenemos la línea 100. Ustedes marcan desde el celular o el fijo el número 100 y pueden presentar la denuncia para decir, ¿no? De repente que cerca de casa estamos viendo una persona que todos los días es agredida o que a los hijos está maltratando también la mamá, el papá, podemos denunciar. Inmediatamente se comunica al Centro de Emergencia Mujer de acá de Yunguyo
para que puedan acudir y también dar toda la orientación y también el apoyo correspondiente. Así que es muy importante con estas pequeñas alertas que ustedes tengan en cuenta cómo podemos ayudarlos. Otra opción también es acudir a la comisaría más cercana, en este caso la comisaría sectorial de Yunguyo, y a través de los distritos también, cada distrito cuenta con una comisaría para que ustedes puedan asistir y hacer la denuncia correspondiente. Ellos están en toda la labor de cumplir con esa obligación y también en el SEM nosotros apoyar. Nosotros contamos con 3 servicios, el área social, legal y psicológica. Estos 3 servicios hacen que podamos ayudar al usuario, tanto de forma psicológica, si vemos que es maltratada psicológicamente y físicamente, es aún más complicado. También el área social, que va a ver cómo, en qué condición se encuentra la usuaria, cuántos hijos tiene, cómo están viviendo actualmente, y el área legal, ¿no? Lo que es importante, proceder con la denuncia, lo importante es no cambiar de repente la decisión. Hoy vemos que está detenido el esposo y mañana queremos cambiar para que sea así. En la mayoría de casos sucede. Hay víctimas, como le expliqué hace un momento, en el círculo de violencia. Estamos decididas a denunciar, de repente queremos cambiar esa forma de cómo nos trata todos los días, lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, pero sí es importante mencionar que está en la decisión de una misma. En este caso, de repente la mamá no va a denunciar y el hijo tiene todo, de repente, todo el entusiasmo de poder denunciar y decir que sí es víctima de violencia, ayudarlos. Nuestros hijos, de una otra forma, todo lo que nosotros hacemos en casa y desde pequeños van a adquirir eso. Lo bueno y lo malo ellos lo van a tener en cuenta. Así que pensemos también en nuestros hijos. A veces pensamos en nuestros hijos, ¿qué dirán? Y no queremos denunciar. ¿Qué dirá mi padrino de matrimonio que nos casó? ¿Qué dirá mi comadre, la vecina? Saquemos ese chip de la mente y simplemente pensemos que está en nosotros hacer la denuncia por sentirnos bien como mujeres, por sentirnos bien por la familia. A veces somos chantajeadas, que si denunciamos nos van a quitar a nuestros hijos, que si denunciamos van a atentar contra la vida de nuestros hijos. Sí, no es fácil. A veces la víctima que está en esta situación de violencia no es fácil para ella, pero tiene que ver que ya hay instituciones en las cuales se pueden respaldar y los podemos ayudar, porque bien es cierto, a veces es tarde que queremos denunciar y no quisiéramos dejar huérfanos a nuestros hijos. Si el marido llega a cometer feminicidio en contra de nosotros, ¿cómo dejar a esos pequeños en el abandono? Ha habido casos también en Yunguyo donde se ve y esas situaciones son reales, está pasando. Entonces todo depende de nosotros para evitar ello, ¿no? Para que no tengamos ese tipo de problemas y podamos también denunciar. Porque si no denunciamos ahora, más adelante va a ser muy tarde. Entonces, esos aspectos debemos de considerar. Por una otra parte, como lo vuelvo a mencionar, cualquier tipo de consulta lo pueden hacer a través del Centro de Emergencia Mujer Comisaría Yunguyo. Sabemos que ahora tenemos que tener las medidas correspondientes, de una otra forma cuidarnos, salir de casa, pero si son víctimas de violencia, están pasando por esa situación, pueden acudir para su denuncia, ¿no? Se está atendiendo en el Centro de Emergencia Mujer Comisaría dentro de la Comisaría Sectorial de Yunguyo, o llamar a la línea 100. Una opción más fácil, a veces no podemos salir de casa, llamamos a esta línea y también nos van a acudir, ¿no? Eso en cuanto a todo sería el día de hoy mi participación. Si bien es cierto, una vez más agradecer a la licenciada Marjorie por la invitación, veo también al profesor Rómulo que está conectado. Nosotros vamos a estar trabajando y quiero aprovechar también la oportunidad sabiendo que están los directores y docentes de las diversas instituciones educativas. Ya estamos trabajando con algunas, si bien es cierto. También se ha presentado la documentación correspondiente al UGEL para que nos respalde. Se ha conversado con el director del UGEL Yunguyo, un saludo para el profesor Efraín también, con quien se le ha indicado que se va a trabajar este año. Sí, posterior a ello voy a coordinar también con el profesor Rómulo y la licenciada Mariori para una pequeña reunión y queremos intervenir con todas las instituciones. Al igual que ustedes, también nosotros manejamos una estrategia educativa, trabajar con instituciones focalizadas, ¿no? Pero para este año nosotros hemos cambiado esa modalidad. Sabemos que es más complicado el tema del Internet para muchos distritos que necesitan la información y no cuentan con una señal adecuada. Vamos a tratar de ver ello para llegar a todos y trabajar esta estrategia educativa, que es muy importante, ¿no? Por esta situación han cambiado algunos términos, pero lo vamos a seguir haciendo. Sabemos que de la mano estamos el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Educación y queremos lo mejor para ellos, llegar hasta sus hogares y más si tenemos esta herramienta principal para dar a conocer qué es lo que debemos hacer, ¿no?
Entonces, por parte de nosotros el compromiso ya está hecho, se va a plantear esa reunión, siempre con el permiso también del director del UGEL Ñunguyo, con el cual también se ha conversado, y coordinar constantemente. Al igual quiero agradecer también a la radio UGEL Ñunguyo, quien nos está apoyando constantemente con los spots, estamos coordinando con el profesor Wilbert para todas estas intervenciones, y a todos los directores y docentes que también a la fecha se está realizando la retransmisión de violencia. Disculpe, señorita, buenos días. Buenos días, sí. Deseo hacer una pregunta. Primeramente, felicitarle por lo que está dando esas charlas sobre lo que es la violencia familiar y también de los niños. Para tratar de la violencia familiar, usted debe empezar primeramente por el cómputo de los grados de parentesco. ¿Quiénes son quiénes son los que reciben consecuencias sobre lo que es violencia familiar? Dentro de estos dos tenemos por afinidad y por consanguinidad. Por afinidad hay que darle todo el aspecto, quiénes están dentro del círculo de afinidad y quiénes están en consanguinidad. Después, llegando a ese punto, recién se puede hablar de lo que es violencia familiar y quiénes son los que se les tipifica como violencia familiar. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, quiero indicarle que usted me podría responder. Cuando dos personas, no solamente el varón puede ser el agresor ante la mujer, también la mujer puede ser agresora. Entonces, en un hogar, a veces vemos, no queremos tipificar, vemos tanto el varón como la mujer, ambos buscan el chantaje ante la autoridad, indicando de que él le ha agredido físicamente y acá tengo los moratones, acá tengo tangos. Para eso se sirve el médico legista. Pero hay médicos legistas que mi respeto, pero hay médicos legistas no mi respeto, porque yo conozco a varios médicos legistas, ¿ya? Y que todavía en la fiscalía han sido ya terminado su periodo de trabajo por cumplir malas funciones. Entonces, la pregunta va, si una vez que el fiscal ha tomado la decisión, que diga, el juez ha tomado la decisión sobre estas agresiones de violencia familiar, tanto el varón o bien la mujer viene a ser agresor o agresora, ¿cómo hace el abogado para que le entienda? Para que no haya, pues, que el juez se haga convencer de que tú siempre le has agredido a la mujer o la mujer lo ha agredido al varón. Entonces yo quiero esa pregunta, ¿qué puede hacer el abogado para que haya un sustento de que ambos se han agredido y cuál sería ese documento para presentar al juzgado? El tercer punto es lo siguiente. Yo tengo un menor de edad, una hija, digamos, de 12 años o 13 años, que está en la adolescencia, 15 años, ¿ya? Entonces yo le digo a mi padre, a mis padres, papá, voy a hacer mi tarea a tal sitio, voy a internet. Y me la llevo a las 6. Pero la chica no llega, ya son las 7, 8 de la noche. Entonces el padre espera a la niña. Al final el padre, ¿qué hace? Sale a la calle, le encuentra a la niña con un jovencito conversando bien en un lugar especial, escondido, y les encuentra y a la hija le jala y le da sus correazos a la niña, le tira la cuerda. Y ahí aparece un señor y le dice, ¿por qué le tratas a tu hija? Porque mi hija no me ha cumplido, esta hija ha dicho que iba a ir a internet a hacer sus tareas, sin embargo, mira cómo lo estoy mirando. Entonces, ¿quién es culpable acá? ¿La hija o el padre porque lo ha agredido? Yo quisiera que usted me explique esos 3 puntos. Muchas gracias. Ok. Primeramente, creo que estamos con bastantes en la reunión. Le voy a responder al profesor, no tengo el gusto de saber su nombre. Licenciada Mario, si me apoya con eso, porque hay bastantes en la lista. Y sí, si bien es cierto... Mi nombre es Paul Tito Peñalosa, señorita. Ya, un gusto, profesor. Ok, un gusto. Lo primero que queremos mencionar, si bien es cierto, nosotros hemos hablado al principio acerca del grado de consanguinidad, ¿no? Nosotros trabajamos, como lo hemos dicho, los casos de violencia hacia la mujer o cualquier integrante del grupo familiar. Si es víctima, y lo vamos a decir porque suele pasar, que el esposo golpea a la esposa, de repente la esposa está realizando violencia psicológica o física en contra del esposo y los hijos, también es denunciada. Puede ser que de repente el papá del esposo o los primos, a ese grado llegamos, hasta el 4º grado, para que puedan denunciar. Entonces nosotros aceptamos estos casos.
Si bien es cierto, también indicamos la molestia del profesor, en muchos casos, y lo vamos a decir, de repente hay mujeres que a veces por el chantaje o por no querer separarse del esposo, quieren Señorita, denunciar. disculpe, usted me explicó eso, si no quiero saber cuál es la afinidad y cuál es la consanguinidad para tratar de lo que es familiar y violencia familiar. A ese punto me voy. En ese Porque los caso, profesores profesor, quieren saber cuándo es afinidad y cuándo es consanguinidad. Y quiénes están dentro de la afinidad y quiénes están dentro de la consanguinidad. consanguinidad se refiere a todo el círculo familiar que tenemos. La afinidad es el entorno del cual nos está rodeando. En este caso, si hay en este caso, un hogar de violencia familiar, el círculo ya se está presentando. ¿Quiénes son los más cercanos a podernos apoyar? Tenemos como aliados a las instituciones educativas, de repente a la comisaría más cercana, y podemos hablar con ellos. En estos dos aspectos tenemos ellos como aliados. Básicamente son los dos, porque tenemos que considerar que a veces en casa, si ya está el círculo de violencia, no nos va a escuchar el papá, no nos va a escuchar la mamá. A veces porque son menores los jóvenes, tienen la dificultad de no querer escucharnos o de repente decir que todo va a pasar, como pasa en la mayoría de casos cuando la mujer es víctima de violencia. Su segunda pregunta también que me indicaba, profesor, en este caso, yo no puedo hablar más allá del tema de Poder Judicial, más adelante va a estar el doctor Juan Manuel, pero si bien es cierto, la usuaria o persona que viene a denunciar al SEM, nosotros simplemente vamos a tomar su declaración, se la va a atender. Es un proceso de investigación para determinar si realmente esta persona ha sido víctima o no ha sido víctima. Entiendo su malestar, que en muchos casos, como dice, hay personas que actúan correctamente como personas que no lo van a hacer. Sin embargo, ellos están en ese derecho de poder defenderse. Si la persona ve que la esposa está mintiendo o algo, va a tener las pruebas correspondientes y eso se va a determinar. Lo único que le puedo decir, como nosotros como Centro de Emergencia Mujer, llegamos hasta que la víctima tenga sus medidas de protección. ¿A qué nos referimos? Estas medidas va a ayudar a que de repente el agresor ya no esté en casa o de repente no se acerque a ella para insultarla, ¿no? Sea de forma verbal o también agredirla. Hasta ahí se puede ayudar en cuanto a nuestra participación del CEN. Como más adelante también va a estar el doctor Juan Manuel, yo creo que él le va a explicar en cuanto al protocolo que ellos están trabajando y qué más se puede hacer. Entendemos que en muchos casos esta molestia sí se presenta y a veces por culpa de personas que quieren chantajear emocionalmente al esposo, hay víctimas que realmente necesitan la ayuda y no se está llegando hacia ellas. Entonces, por esa parte, nosotros creo que sí se va a poder absolver esa duda más adelante y nosotros solo le podemos decir que somos, en el caso del SEM, la atención es bajo 3 personas, ¿no? El especialista en el área legal, como le digo, hasta las medidas de protección. Lo que nosotros queremos es que la víctima esté segura, que ya no sufra de violencia psicológica y física. En el caso del área social, si en caso, por ejemplo, esta persona, usted dice, puede que esta persona esté mintiendo, ¿no? En que sea víctima, también se va a ir a la casa. El área social se encarga de ver si es una buena mamá, si está cumpliendo con las obligaciones con los hijos, si realmente tiene un buen comportamiento, lo va a hacer. Y hay un área psicológica también. Esa área psicológica se encarga de hacer una evaluación, en este caso a la víctima, y si fueran los hijos, para ver si hay la afectación. A veces pueden de repente exagerar las cosas, en algunos casos, porque hay realmente situaciones que están pasando, esa área psicológica también tiene un procedimiento especial para hacer las evaluaciones, ¿no? Y determinar en qué situación se encuentra, ya sea la mamá o los hijos. Señorita, Uh-huh. muy buenas tardes. Buenos días ante todo, ¿no? Solamente, señorita Flor, indicar lo siguiente. Todo lo que se habla es perfecto, pero lamentablemente nuestra sociedad está todavía no preparado a una democracia en la cual los padres dan su lugar a los jóvenes, a las señoritas, ¿no? Pero lamentablemente es absorbido fuera de la sociedad. La sociedad es en el cual los amigos, las amigas o las amistades, buenas o malas, es donde se deforman los jóvenes. Pues hay que tener mucho cuidado en lo que expresamos y en lo que decimos. Ojalá que, es que todavía no estamos preparados, pero nuestra juventud, nuestra niñez, a esa libertad, a esa democracia que se le piensa dar, ¿no? Entonces, si vemos una educación antigua, tradicional y la actual, en la cual se le da todo la defensa de la demuna, las defensas y todos los aspectos, vemos muy claro que hay veces el joven o la señorita no está preparado, ¿no? Y entonces, es que lamentablemente esta sociedad todavía
no lo da, ¿no? Somos todavía un poco mediocres y no somos sinceros en decir las cosas por su nombre. No sé, señorita Flor, mi participación ya como docente antiguo que conozco la realidad, y vemos, y todos los que estamos participando sabemos que no estamos todavía aún preparados a esa democracia que tanto se habla, que hay que dar soltura, que la pareja debe tener el compartir, la pareja debe compartir, no hay que el machismo, ni el que más ni menos, sino tú lavas hoy día el plato, yo mañana lavo, tú cocina, yo mañana cocino, o sea, es compartir, y eso todavía no está preparada la sociedad, y a eso nos falta muchos cambios y ser muy serio en nuestras expresiones y precisiones que estamos diciendo. Legalmente, o sea, en la forma como una persona y como un ciudadano más, o como un padre de familia más, estoy haciendo mi participación. Señorita Flor, tenga usted muy buenos días, disculpe si participa mal. No, Gracias. está bien, agradecida por lo que me dice y voy a rescatar sus palabras, el por qué. Cuando yo he realizado charlas el año pasado de forma presencial con los alumnos, puede que sean sus hijos o de repente algunos alumnos de ustedes, hemos conversado bastante de este tema, el por qué. Muchos de ellos conocen a perfección sus derechos, las leyes que los protegen y todo, pero cuando yo les preguntaba, ¿y conocen sus deberes? La mayoría no los conoce. Y es por ello que nosotros siempre realizamos estas charlas como acciones preventivas, el por qué. Si bien es cierto de la noche a la mañana, y lo hemos dicho, con una charla no vamos a cambiar el chip de algún alumno o docente, de repente, o padre de familia, pero sí queremos dar a conocer acciones preventivas para ver qué es lo que pueden hacer. Lamentablemente, sí lo vamos a decir, a veces muchos jóvenes con el afán, y lo dije, confunden la libertad con el libertinaje, y quieren hacer lo que quieran, como puso un ejemplo, ¿no? El docente, de repente llega a casa, ve a la hija con una persona, una persona varón, o pasa otra circunstancia, en nuestra cólera como papás, no los vamos a aplaudir, pues, señores, ni felicitar por este acto incorrecto. ¿Y qué hacemos? De repente les jaloneamos, o como antiguamente habían, ¿no? Los correazos que a algunos hijos nos ha servido y nos ha ayudado para ser mejores ciudadanos, ellos no, porque se van a avalar en esa ley. Pero tenemos que considerar hasta dónde llega su verdad. A veces denuncia, mi papá me pega todos los días, me maltrata, me agrede, pero vemos que es otra la realidad. Como hay jóvenes que sí realmente, por eso le digo, es lamentable que a veces jóvenes que vienen con excusas por justificar los malos actos que cometen, quieren venir a denunciar, pero por eso les digo, hay una evaluación. La evaluación psicológica es lo mejor que se le puede hacer para determinar qué es lo que está pasando con este joven y ayudarlo. Pero si hay un joven, ¿a qué nos referimos cuando nosotros apoyamos? Este joven de violencia, todos los días el papá lo pega, porque no desayunó bien, porque sacó malas notas, porque no tendió la cama, porque no fue de repente, en el caso de los tritos, a ir a pasear al ganado, no ayudó a la mamá, y todo es golpe. Todos los días vamos a ver que es golpe y golpe. Eso es la violencia. Muchísimas gracias, licenciada Aló, Flor. Y también buenos días. agradecemos las preguntas. Voy a darle espacio ahorita si es que todavía quieren preguntar, pero también recordarles, queridos maestros, queridos directores que estamos participando, siempre mantengamos el espacio de cordialidad y de respeto que es necesario para realizar cualquier actividad, ¿no? Entonces, ahora a mí me gustaría comentar algo acerca de lo que han mencionado. Si bien es cierto, la normativa ahora nos habla también de cuidar el interés superior del niño, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ello. Y la ley 3043 nos habla de la prohibición del castigo físico y humillante hacia niños, niñas y adolescentes. Y sé que este es un tema un poco polémico para algunas personas porque pensamos que quizás la disciplina se está perdiendo cuando hablamos de este tema, que se está sobreprotegiendo quizás a los niños, a los adolescentes, pero también en algunos otros espacios habíamos conversado que es importante que los padres y todos en general los que están aquí como docentes, como adultos cuidadores, puedan ver el valor que tiene otras estrategias que podamos dar. Es decir, la disciplina es importante, pero podemos construir la disciplina desde otros enfoques, desde, como yo les decía en algunas capacitaciones, ¿no? Desde la disciplina positiva, desde las prácticas restauradoras. Sé que no es fácil, sé que también va a chocar mucho con el estilo de crianza que hemos tenido nosotros, con lo que valoramos la autoridad también,
sé que no va a ser fácil, pero sí es importante porque decíamos también que en ese camino de aplicar otras estrategias vamos a permitir el desarrollo de habilidades socioemocionales para nuestros niños y adolescentes, que les va a permitir pues fortalecer su autoestima, fortalecer justamente lo que esperamos en las aulas, ¿no? Que sean estudiantes críticos, que sean estudiantes proactivos, participativos, y todo ello se va a lograr si es que desarrollan esas habilidades. Pero muchas veces en muchos hogares lo que pasa es que pueden aplicar formas de disciplina en las que no desarrollan ninguna de estas habilidades, sino finalmente tenemos niños que no pueden participar en clase, están asustados o que tienen conductas de riesgo en la adolescencia, ¿no? Y en ese momento, la mamá y papá no saben más qué hacer y lo que hacen es ejercer más violencia, de medidas más fuertes, porque ya no funcionan las anteriores, ¿no? Ya no solo funciona el grito, sino ahora hay que coger algo mucho más fuerte de repente, ¿no? Entonces, sí es importante reflexionar al respecto. No digo que es un tema fácil para conversarlo, porque también es algo que nos cuestiona a nosotros mismos. Por un lado, pensar en la disciplina, claro, en la disciplina, pero si es que hablamos de amor, algunos piensan que no va a haber disciplina, no va a haber límites, ¿no? Pero sí es necesario pensar que ambas cosas pueden existir, ¿sí? Entonces, como parte de esto y fortaleciendo lo que decía la licenciada Flor, es necesario pensar en la prevención. Entonces, desde sus instituciones educativas, yo también les haría de repente la invitación, ¿no? De que pensemos un poco en esta orientación a familias. Si bien es cierto, desde la UGEL hemos hecho este programa de radio, Aprendiendo a Convivir, donde estamos tratando de llevar este soporte socioemocional, estas orientaciones psicológicas con el equipo de psicólogos de jornada escolar completa, que este año tenemos muchos psicólogos aquí en la provincia de Yunguyo, entonces estamos haciendo el programa radial. Me gustaría que quizás podamos fortalecer más ese espacio. Yo sé que desde tu experiencia como maestros, como tutores, podemos fortalecer y participar también en ese espacio, o hacer sus propios espacios radiales que he visto que están haciendo en algunas instituciones, ¿no? También he escuchado bastantes maestros del difícil trabajo que es esto, cuando los padres no nos contestan ni las llamadas, algunas veces, cuando de repente no valoran el trabajo que podemos estar haciendo, algunas veces, ¿no? Pero de todas formas, maestros que estamos aquí presentes, pues agradecerles por el esfuerzo que están haciendo y continuar, ¿no? Continuar en ese trabajo porque finalmente vamos a ayudar bastante a nuestros niños y adolescentes. Voy a darles paso para que puedan hacer algunas preguntas más y posteriormente de esto vamos a dar paso al doctor para que el juez mixto para que pueda darnos a conocer el siguiente tema, ¿sí? Entonces ahora voy a dar paso al profesor Esteban que está levantando la mano. Les recuerdo que hay una forma de levantar la mano en el Zoom. Sí, se van a participantes y ahí pueden poner levantar mano, entonces yo me doy cuenta quién quiere participar y les podemos dar el pase con tranquilidad. Aló, buenos días. Sí, profesor Walter. Sí, por favor. Sí, participe usted, lo escuchamos. Gracias, licenciada. Muy buenos días por permitirme hacer uso de la palabra. Y la pregunta va directamente para la licenciada Flor. Estamos tocando el tema sobre la violencia familiar. Yo quiero empezar con, ¿qué le digo? Con este manifiesto de Rousseau, que decía, pues, ¿no? El hombre nace sano y bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y ciertamente hablamos sobre temas de violencia y todas estas reuniones de trabajo, todas estas charlas que se hacen, es precisamente para buscar un país sin violencia. Ese es el objetivo que queremos. Y lamentablemente el comportamiento de nuestra sociedad no es como esperamos. Creo que requiere bastante trabajo, ciertamente, para hacer ello. Y para eso es que se han creado distintas instituciones, como es el Ministerio de la Mujer, para precisamente, digamos, proteger el problema de la violencia. Sin embargo, yo quiero hacerle una interrogante a la licenciada Bor con este pequeño preámbulo. ¿Han identificado realmente cuáles son las principales causas que generan la violencia dentro de la familia? 1. 2. Se ha hablado sobre los castigos, sobre las denuncias,
sobre la situación de violencia familiar y eso que muchas veces concluye en el castigo. Yo me pregunto y pregunto a la licenciada Flor, ¿se resuelve el problema de la violencia con la denuncia y el castigo? Esas dos preguntas, por favor, licenciada Marjorie, por intermedio de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Walter. Licenciada Flor, de repente un breve aporte acerca de esto y vamos a dar pase después al doctor Juan Manuel, que ya está presente en la sala. Licenciada Flor. Bueno, sí, agradezco al profesor también por la consulta. En caso de, bueno, las causas principales que se presentan y en la mayoría de casos es cuando el hogar es disfuncional, ¿no? Vemos que el papá o la mamá se separa y ahí empiezan las complicaciones y los cambios de los adolescentes. Y también el círculo de violencia. A veces aparentamos que en casa todo va bien. Si el esposo maltrata a la esposa o viceversa, ellos no van a, de una otra forma, a relucir ello hacia lo que es la sociedad, ¿no? En casa de repente se restringen mucho y vemos que ahí empieza, es lo principal, el callar y no asumir que en casa está viendo la violencia, se está presentando violencia familiar con los hijos, o puede ser de repente el esposo o la esposa. Lo otro también que nos indica en cuanto a las denuncias, el profesor, si bien es cierto, nosotros atendemos cualquier denuncia de violencia familiar, pero sí se hace, como le dije, los procedimientos en cuanto al área social, legal y psicológica. Y eso sí, a veces hay un poco de desconfianza cuando de repente la víctima realmente no está pasando por ese círculo de violencia, pero nosotros como institución estamos en todo el derecho y la facultad de atender a lo que ellos nos digan, lo que está sucediendo o suscitando en ese instante, ¿no? De repente con eso, licenciada, también mi participación ya va a concluir. Vemos que el doctor Juan Manuel también ya está enlazado con nosotros. Y cualquier duda, como le dije, puede en este caso consultar a su persona. Nosotros también estamos atendiendo. La línea gratuita, lo vuelvo a repetir, es la línea 100 para que se puedan comunicar y también absolver cualquier tipo de duda o alguna denuncia que quieran presentar. Se está trabajando también en el SEM, pero sí para las denuncias de violencia física o psicológica, ¿no? Esta situación nos ha apartado en muchos aspectos, sin embargo el trabajo se sigue realizando, se sigue presentando violencia y también pedir y aprovechar la oportunidad ya que estamos con los docentes o directores. Ya hemos trabajado con algunas instituciones y agradezco que se esté haciendo la difusión del material de prevención de violencia. Por ejemplo, las cartillas de los tips de enojo que se ha compartido, de repente tips también para una convivencia sana, a lo que hablábamos, ¿no? Las obligaciones en casa con los papás, los hijos, la mamá, ¿qué debemos hacer? Dividir las obligaciones en casa y otras cartillas más, que para nosotros es muy importante que ustedes las tengan. Licenciada, por su medio, sí, también me podría pasar el directorio con todos los docentes o algunos directores que no tienen esta información, que es muy valiosa e importante, algunas preguntas que nos han hecho. Estas cartillas nos van a apoyar bastante. En esta situación estamos para apoyarnos y nuestro mayor aliado ahora va a ser lo que son las redes sociales. Eso sería todo en cuanto a mi participación. Agradezco una vez más, licenciada, a su persona y todos los que están trabajando este gran grupo humano. Sabemos que como ministerios vamos a estar trabajando constantemente. Hay mucho que prevenir, docentes también que entendemos las molestias de que no conocen mucho los deberes los jóvenes y sus derechos y también lo estamos trabajando. Es de repente un carro que todos tenemos que empujar poco a poco y yo sé que lo vamos a lograr, pero depende más de todo el apoyo que tengamos cada uno de nosotros. Un pequeño granito de arena, un comentario, yo sé que nos va a apoyar. Y también, si tenemos defectos, vamos a convertirlos en virtudes, ¿no? Que nos va a apoyar bastante. Eso sería todo en cuanto a mi participación. Agradecida a todos ustedes por el espacio. Y también un saludo cordial al doctor Juan Manuel, que ya está en línea. Bien, muchísimas gracias, licenciada Flor. A continuación vamos a tener la siguiente ponencia que se titula Aspectos legales de la violencia a niños, niñas y adolescentes en el hogar, para lo cual tenemos la participación del doctor Juan Manuel Flores Sánchez, juez del Juzgado Mixto de Yunguyo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos bastante por el tiempo que se da para participar en esta ponencia. Bien, doctor. Muchísimas gracias, licenciada. En primer término, agradecer a la Unidad de Gestión Educativa Local de Yunguyo y a la comisión organizadora de este tipo de eventos.
También la participación de la promotoría del Centro de Emergencia Mujer Comisaría de esta provincia de Yunguyo. Agradecer también a la concurrencia selecta que tenemos el día de hoy con pilares fundamentales que son docentes y directivos de las diferentes instituciones educativas de nuestra provincia de Yunguyo. Quien les habla es hijo de formadores, de docentes, y valora mucho la profesión de la docencia, porque creo que las grandes generaciones se han formado gracias a ustedes, señores directores, señores profesores, auxiliares, porque está en sus manos el poder moldear a nuestros jóvenes, niños, adolescentes para un futuro. Y quiero recordar un tema que desde hace mucho tiempo, cuando me invitan a este tipo de conversaciones, me hacen saber, doctor, ya sabemos que si se le levanta la mano, si se le golpea a un alumno, podemos ser objeto de sanciones administrativas, penales o de otro orden. Pero ¿qué de los alumnos? Y recuerdo muy bien que en una de estas reuniones me decía, ¿qué con un alumno que viene con el pelo todo largo, pintado de 2 colores, viene sin uniforme, viene sin cuadernos? Entonces, tan importante o quizás más importante de que los alumnos conozcan o los adolescentes, niños y niñas conozcan cuáles son sus derechos, es también que estos nuestros niños, niñas y adolescentes conozcan cuáles son sus deberes y sus obligaciones para con los padres, para con los profesores, para los conciudadanos, para con sus compañeros y compañeras. Pero el día de hoy no se me invitó para que toquemos este tema, este tópico, sino toquemos el tema de aspectos legales de la violencia a niños y niñas y adolescentes. Pero dejo la tribuna abierta para que en una próxima oportunidad también toquemos con alumnos cuáles son sus obligaciones. Porque en X colegio yo pregunté indistintamente, ¿qué obligación tienes? No sabían, pero sí sabían sus derechos, en la punta de la lengua. Y si tú me haces, te denuncio. Y si tú no me haces, me quejo. Pero ¿y qué de ustedes, mis queridos alumnos? Hubiera sido importante también que estén nuestros alumnos. Con esta breve introducción, quiero pasar al tema legal y me van a disculpar por el tiempo porque acabo de salir de una audiencia, justo de un acto infractor, de un proceso por presunta comisión de delito de abuso sexual, que ha durado desde horas de la mañana y continúa ahorita a las 12 con otra, y he pedido permiso media horita para estar con ustedes. Pero es importante, y estuve escuchando la última participación de un profesor cuando nos decía que de nosotros depende el futuro. Si nosotros criamos a hijos violentos, en el futuro estos van a ser probables personas violentas, incluso que tengan actos reñidos contra la moral, las buenas costumbres, incluso incurso en delitos, consumo de alcohol, drogas y otras situaciones. Pero hay que tratarlos con cariño, pero a veces no comprenden. Pero a nosotros nos trataron con rigor y somos buenos. A nosotros nos azotaron con ortiga tal vez y nos formaron de esa manera y somos buenos ciudadanos. Es verdad. Pero también es verdad que sin temor a equivocarme, la mejor formación es la formación con amor, con respeto, con cariño, con dedicación, es con compartir con los hijos y con los alumnos. Yo preguntaba en X casos, ¿cuántos de nosotros como padres un sábado y un domingo jugamos monopolio o jugamos una pichanguita o ahora que no se puede salir jugamos casinos? Creo que muy pocos. Pero así se van formando a las nuevas generaciones, sin violencia, ganándonos el amor, el respeto y el cariño de nuestros hijos. Pero cuando lo perdemos es muy difícil de retomarlo.
porque ya están curtidos. Entonces, es verdad que eso funcionó en las anteriores generaciones, pero ahora no. Creo que el amor es más fuerte que un correazo y que una bofetada. Y para esto se han creado normas. No creo que nuestros legisladores también hayan dado normas porque se les dio la gana. No, hay todo un estudio. Muchas normas, por supuesto, que son muy contradictorias y muy difíciles de comprender. Pero el reglamento de la ley 30.403, por ejemplo, habla exclusivamente sobre la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante a los niños, a las niñas y a los adolescentes. ¿No es cierto? Y en el artículo 7º, acá voy a buscar en mi laptop, dice el artículo 7º, ¿qué es el trato humillante? ¿Qué es el trato agresivo, agresiones físicas? Dice, definiciones. Para esta ley, el castigo físico es el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza o educación con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas, adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Nos da un concepto de qué es el castigo físico. Y también este reglamento de la ley 30.403 nos dice que es un trato humillante o un castigo humillante. Cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizante en ejercicio de las potestades de crianza y educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes siempre que no constituya un hecho punible. Estos conceptos son muy importantes y nos dice en primer orden que estamos prohibidos de agredir físicamente a nuestros hijos, a nuestros alumnos y en general a todo niño, niña o adolescente. ¿Cuál es nuestra finalidad? Dice que cuando uno castiga, hacerle sentir un dolor, pero no solamente un dolor físico, también un dolor emocional. Y muchas veces el dolor emocional duele más que el dolor físico. Y el dolor emocional dura más que el dolor físico. Un moretón en un pómulo por una cachetada dura tal vez 15 días, un mes, pero el dolor psicológico y el trastorno psicológico va a durar años, que cuando este adolescente crezca y ya sea de repente un poco más grande y más fuerte que nosotros, nos va a hacer recordar, ah, tú me pegabas, ahora pégame, no me duele, pégame más si quieres. Esas circunstancias, de acuerdo a los estudios, no se tienen que realizar, no se pueden realizar, porque son castigos físicos que no están permitidos por la ley 30.403. Trato humillante. Es sabido que felizmente los docentes no lo hacen, pero la mayoría de los padres lo hacen cuando dicen, ¿por qué no eres como el hijito de Juan Joaquín? Un niño estudioso, responsable, muy respetuoso. ¿Por qué no eres como la hijita de la comadre María? Ayuda en la casa. ¿Por qué no eres como el hijo del director que ha ingresado a la universidad, a la UNI, en Lima? Sí, pues, son ejemplos. Pero es una forma de denigrar también a los otros. Porque nuestros hijos y los otros estudiantes tienen iguales talentos como ellos o otros talentos. No serán buenos en matemáticas, pero serán buenos en electrónica. No serán buenos en el fútbol,
pero serán buenos en música. No serán buenos en lengua y literatura, pero serán buenos en el arte. ¿Y qué es lo que queremos hoy? Que nuestros hijos y nuestros estudiantes desarrollen sus aptitudes en las profesiones o carreras técnicas donde puedan ser los mejores. No siempre busquemos a un médico, un ingeniero, un abogado, un profesor, sino busquemos dónde pueda desarrollarse por sus actitudes con sus mejores talentos. ¿Quiere ser chef? Que sea el mejor chef. No me gusta estudiar. Bueno, que acabe sin reprobar los cursos, pero que se dedique a ser chef y que sea el mejor chef. Y cuando sea el mejor chef, que tenga el mejor restaurante. Y cuando tenga el mejor restaurante, participe en Mixtura Perú y tenga buena capacidad económica y gestor de una empresa. Entonces los tiempos han cambiado. Esas comparaciones son tratos humillantes. O decirle, ¿por qué te vistes de esta manera? Por supuesto que no queremos con esto justificar la vestimenta estrambótica que algunos jóvenes tienen, que tienen cortes en el pantalón jean que casi se les ve el alma. Eso tampoco queremos justificar. Una cosa es la decencia y otra cosa es la moda. Pero a veces le dicen, pero hijo, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te vistes así? Es su libertad. Ahora en derecho nosotros mucho hablamos del neoconstitucionalismo y de neoconstitucionalismo o nuevo constitucionalismo creo que ya no queda nada, porque ya se pasó esa etapa. Estamos en un constitucionalismo democrático donde se respeta la igualdad, la libertad, la dignidad y sobre todo la libertad. Yo soy creyente. Pero como creyente muchas veces me ponía en la posición justnaturalista y decía, no puede haber un matrimonio entre dos varones. Pero el desarrollo del derecho, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de estos nuevos tiempos está permitiendo todas esas cosas. Y es la libertad. ¿Que es degenerante? Sí puede ser para algún sector, pero para la gran mayoría esto ya no es así. Pero tratos denigrantes. Tengo en mi casa a una hija que es lesbiana. Tengo en mi casa a un hijo que es gay. ¿Lo voy a maltratar por eso? No, son nuestros hijos. Hay que respetarlos. Es su libertad. Eso se trata, a eso se refiere este artículo 8 cuando dice tratos humillantes. Entonces estamos nosotros prohibidos de hacer estos tratos humillantes. Y el artículo 8, permítanme también revisar acá, dice criterios para identificar el castigo físico y humillante. Artículo 8 de la ley 30.403. A fin de discutir cuando se trata de un caso de castigo físico humillante contra una niña, niño o adolescente, se considera lo siguiente. Primero, el castigo físico y humillante tiene dos elementos. Un elemento objetivo está dado por el uso de la fuerza o el trato ofensivo, denigrante, desvalorizador. Fuerza. ¿Acaso no es cierto que cuando uno está con sus 30, 35 años, está con toda la fuerza y un niñito de 12, 13 años está recién en crecimiento y de un empujón o un correazo o un cachetadón no lo podemos doblar en dos? Ese es el uso desmedido. El otro, el elemento subjetivo, conducta de la madre, padre, tutor, responsable o representante legal, educador o autoridad administrativa pública o privada, entre otras personas, que realice estos tratos humillantes con la intención de mortificar, controlar o cambiar el comportamiento. Y en este acápite de la norma me quiero detener un poquito. Los adolescentes nos colman. Quien les habla tiene un hijo adolescente. Créanme que no es fácil criar, convivir y educar a un adolescente. No es fácil. Y considero que no es fácil para un profesor, para un auxiliar de educación, convivir, educar y formar no a uno, sino a muchos adolescentes. Entonces tenemos que buscar las técnicas y el apoyo
profesional. Y ese apoyo profesional lo recibimos ¿con quiénes? Con nuestros psicólogos. Nuestros psicólogos son las personas que nos van a ayudar a poder detectar dónde está el problema, a hacer terapias, no solamente con el alumno, sino también con los padres de familia, que son los principales actores en todo este problema, si lo podemos denominar problema, porque parte de la casa. Entonces, a veces uno quiere corregir, ya no se puede de buena manera, estos jóvenes no me entienden, hay que buscar otras maneras. Nosotros como abogados, como profesores, como auxiliares, como trabajadores sociales, tenemos algunas técnicas, pero se nos agotan, entonces hay que recurrir a las técnicas de los psicólogos. Y si esto no bastara, a las técnicas de los psiquiatras. Porque creo que son las personas más autorizadas para poder determinar qué está pasando con determinado adolescente, qué está ocurriendo. Pero esto no es fácil. Este tema no es un tema de hablarlo en media hora, en una hora, es muy amplio. Porque por el otro lado está la posición, vuelvo a insistir, de que los adolescentes, niños y niñas, tampoco son unos santos. Tampoco son unos angelitos caídos del cielo y que todo es bonito para ellos, ¿no? También tienen conductas disfuncionales, pero hay que ver de dónde vienen esas conductas disfuncionales, por qué tienen ese comportamiento. Pero el tema que se me ha asignado el día de hoy es ver sobre las normas legales sobre estos actos de violencia contra las mujeres. Entonces, está prohibido ejercer violencia física, sexual, emocional contra los niños, niñas y adolescentes, y también está prohibido por la ley 30.403 ejercer tratos humillantes en casa, en el centro educativo y donde se encuentren los niños. ¿Qué pasa si se detecta un caso de un trato humillante? El decreto legislativo 1297 establece cuál es el trámite. Y existen circunstancias de riesgo y existen circunstancias más graves, como la desprotección. Cuando existen las circunstancias de riesgo, y voy a ir a mi norma, permítanme ir acá en la laptop, en el artículo 3 del decreto legislativo 1297, nos dice circunstancias o supuestos del procedimiento por riesgo. Esto es lo más leve, por riesgo. Dice, se entiende por situación de riesgo de desprotección familiar cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias que valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo regulada en el artículo 27 del presente reglamento, suponen una amenaza o afectación de derechos que no revistan gravedad para la niña, niño o adolescente. Circunstancia de riesgo, no reviste gravedad, no es grave aún. ¿Y cuándo se da esto? Cuando se da violencia física o psicológica en agravio de la niña, niño o adolescente que no constituya una situación grave de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo. Entonces, esto es lo más leve. Hay una afectación, hay una agresión física, psicológica, hay un trato humillante, pero según la evaluación, no es un tema grave. Entonces estamos solamente frente a una situación de riesgo. Y cuando uno está en riesgo, ¿qué es lo que se hace? Prevenir. ¿Y cómo se previene? Con la ayuda de los profesionales más idóneos. Acompañamiento escolar, acompañamiento familiar, terapias familiares, entre otras medidas que se pueden tomar para ayudar a este adolescente que está siendo objeto de violencia. Y un rol muy importante, y yo considero el más importante, es el trabajo de la DEMUNA. Esta es obligación de la DEMUNA. Estos casos debe verlos la DEMUNA. Hace un buen tiempo conversaba con el alcalde de turno y le decía, ¿cuándo va a funcionar la DEMUNA? Sí, doctor, ya está funcionando. ¿Cuántos casos tienen? Tantos casos. Y yo le decía, ojalá tenga yo la facultad y la potestad de poder visitarlos y hacerles un control de cómo están llevando los casos. Porque la DEMUNA
tiene todo un aparato, al igual que el CEN. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etcétera, que tienen que ayudar en estos casos. Pero si el caso, el tiempo se me acorta, voy a correr un poquito, pero si el caso se nos agrava, ya no estamos frente a una situación de riesgo, no nos encontramos frente a una situación de desprotección familiar. ¿Y qué es la desprotección familiar? Se entiende por la situación de desprotección familiar cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad de valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad y de acuerdo a la tabla de valores de riesgo, suponga una afectación grave para la integridad física o mental de la niña, niño o adolescente. A. El abandono que sufre la niña, la amenaza de grave riesgo, cuando se produzca violencia sexual o inciso B.1 del artículo 4, cuando se produzca violencia sexual o violencia física o psicológica grave por parte de miembros de su familia de origen o estos lo consientan o actúen de manera negligente. Casos hemos tenido en esta institución y yo valoro y felicito y aplaudo a esos profesores, a esos directores y a esos auxiliares de educación en coordinación con los tutores y con los trabajadores sociales que han denunciado esos actos. Actos gravísimos. Y no es por jactarme, pero ni uno de estos casos se me ha escapado. Y todos en el Centro de Rehabilitación Juvenil Alfonso Ugarte. Todos. Porque considero que es la única forma de dar un ejemplo para que no se vuelvan a cometer. Y el índice felizmente ha bajado. Abuso sexual. Padre a hija. Increíble. Pero cierto. ¿Quién lo ha detectado? Auxiliar de educación, profesor de educación, tutor de educación. Tenían miedo, vinieron al despacho. Tengo miedo porque me están amenazando los familiares. ¿Por qué me tengo que meter en esto? Sí, vamos a brindarle toda la protección. Puede haber testigos encubiertos. Podemos disponer que policía custodie sus casas si es que hay un riesgo inminente. Pero no podemos permitir que pasen estos actos de violencia. Y gracias, profesores, gracias al trabajo, no de un año, esto viene desde atrás, se están viendo los resultados. Auxiliares, directores, profesores, con temor, doctor, nos amenazan. Sí, pues, pero es nuestra labor y no estamos haciendo otra cosa que cumplir con la ley. Y es nuestra obligación denunciar, hacer saber a las autoridades estos casos que están ocurriendo. Y estos casos del artículo 4, inciso 1, 2, dice, ya es grave. Entonces, ello ya pasa también a la DEMUNA. Y la DEMUNA sigue todo un procedimiento administrativo que seguramente el encargado de la DEMUNA se los explicará. No me han invitado a tratar ese tema y además es un tema también muy amplio, cómo es el procedimiento y todo lo demás. Y se dictan medidas de protección. Pero acá hay un tema muy importante. Hay una ficha, una tabla de valoración. Eso va a determinar si estamos frente a un caso de riesgo o ante un caso grave de desprotección. Doctor Juan Manuel. Sí. Buenos días, doctor Juan Manuel. Un gusto saludarle y felicitarle por estar presente en esta reunión en el sector de educación. Doctor Juan Manuel, lo que usted indica, el caso de violación, es cierto. Pero también existe, doctor. Sí, adelante, lo escucho. A familiares propios por una venganza de un bien ajeno, de un bien de terreno. Se hace una investigación, se toman las acciones, se va donde el psicólogo, se va donde el médico legista y el abogado pide, solicita que ya sea del hospital o en Puno, y los resultados vienen a salir no favorables. Y
Y sobre todo, ahí el docente conoce al niño en qué sentido se encuentra el niño. Pero sin embargo, se ha visto que esa persona humilde, tranquilo, trabajador, le puedo decir, por ese enemismo, por ese conflicto que ha tenido con otro familiar. Ahí es así. El segundo punto, doctorito, yo quisiera hacerle dos preguntitas solamente. Hay una pareja que tiene su hija, pero esta pareja se separa y tiene otra pareja. Y esa otra pareja que viene a ser su amorío, a la niña pues lo tiene. No se escucha. Y dentro de la niña. Pero sin embargo el padre presenta un documento pidiendo la tenencia de la menor. ¿Podría tener el padre la tenencia de la menor teniendo las pruebas, el padre teniendo todas las pruebas suficientes, fotos, videos, todo? ¿Cómo lo trata la niña? ¿O se quedará? ¿En qué sentido? Porque ahí está ocurriendo a la niña un riesgo. El otro punto sería, doctor, el último, ¿qué entendemos Profesor por Juan Paul, ¿podemos limitar un poco la participación, por favor? Seguro hay otros docentes que también van a querer participar. Correcto. Doctor Paul, colega Paul, y también profesor y director de una prestigiosa institución educativa de nuestra provincia de Yunguyo, con el mayor respeto voy a dar respuesta a sus interrogantes al final de mi participación. He permitido su interrupción por ser muy respetuoso, pero en ese respeto también al finalizar la ponencia que me han encargado, estaré dispuesto a dar respuesta a sus preguntas. Un poquito perdí el hilo del tema, pero retomando, es muy importante la labor del profesor. Y vuelvo a repetir, se está cumpliendo. Antes se tenía miedo, pero se está haciendo. Finalmente, ¿qué pasa? Esto es en el tema ya estábamos con el decreto legislativo 1297, que está muy ligado a lo que es la DEMUNA y otros organismos administrativos. Pero ¿qué pasa si un padre, un tutor, un curador, un padre y una madre están involucrados en este tema de agresiones, no solamente violación, agresiones físicas, psicológicas, tratos humillantes, graves? Lo más grave podría ser la violación. Podría haber también algo grave, en esta provincia no se ha dado, pero en otra provincia he conocido un caso de feminicidio. ¿Ya? Un caso de feminicidio. Entonces, en esos casos graves, tiene que ver mucho la DEMUNA. Pero esto llega al Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial qué es lo que hace en resumen? Simplemente les corta la patria potestad y la tutela de los hijos. Es decir, cuando un padre es muy pegalón, cuando una madre es muy pegalona para los hijos, la consecuencia no queda en una sanción administrativa, también llega a un tema jurisdiccional donde tenemos nosotros los jueces la potestad de quitarles en definitiva la patria potestad de los padres hacia los hijos y albergarlos. Y si no se pudiera albergarlos, buscar un hogar donde puedan estar mejor. Podría ser una tía, podrían ser los abuelitos, siempre y cuando cumplan las condiciones necesarias, porque no voy a entregar a un adolescente de 16 años a unos abuelitos de 70 o 65 años. El adolescente se los va a pasear y les va a decir, voy a ir a hacer mi trabajo como en antaño, cuando se va a ir a la cantina o se va a ir al internet. Entonces, mucho cuidado ahí también. Y si no se pudiera eso, internarlo en el hogar de menores, en este caso por la edad de San Martín de Porres de Yanamay. Entonces es complejo el tema, cómo se va desencadenando esto de la violencia, sin perjuicio de todo lo que hemos hablado hasta el momento, de que a través de la línea 100 se denuncie desde cualquier operador actos de violencia psicológica, física, moral, sexual, en contra de niños y niñas adolescentes, para que el Centro de Emergencia Mujer tome el caso y se le otorgue inmediatamente las medidas de protección.
¿Ya? Ese es también otro tema donde se protege a los menores. Y finalmente, también el Código de los Niños y Adolescentes nos habla sobre el proceso de contravención, donde también en un proceso ya regido por el Código de los Niños y Adolescentes, al padre, la madre, tutor, curador, profesor, director, auxiliar, que haya agredido física, psicológica, sexualmente a un niño, niña o adolescente, se gana un proceso un proceso en la vía judicial donde puede llegar, un proceso de contravención, perdón, donde puede llegar incluso a la destitución de esta persona. Tuve la oportunidad, siempre lo comento, en la ciudad de Puno, cuando estuve de juez de familia, de tener un caso de contravención en contra de un director de una gran institución educativa particular de la ciudad de Puno, donde este señor, además de ser multado, fue destituido de su cargo por haberle jalado la oreja a un estudiante con desprendimiento de parte del pabellón. Y los padres de este menor llegaron hasta el final. Esta sentencia llegó hasta la Corte Suprema, donde nos dieron la razón y se destituyó a este director de una gran institución privada de la ciudad de Puno. Eso siempre lo pongo como ejemplo. Como conclusión y colorario a todo esto que hemos venido conversando en estos breves minutos, y mil dispensas porque esto tiene para más, invoco una vez más. Está prohibido, no porque lo diga el juez de Yunguyo, porque lo diga la señorita promotora del CEN, porque lo digan los profesores, etcétera, agredir física, psicológica y tratar humillantemente a los adolescentes. Está prohibido por la ley. Está prohibido por la ley, por el decreto legislativo 12.297, reglamento de la ley 30.403, ley de lucha frontal contra la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, y por el Código de los Niños y Adolescentes, todo esto respaldado por la Constitución, por tratados internacionales, por recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por demás organismos que defienden a los niños. De esta manera doy por culminada el compartir con ustedes algo de lo que es violencia contra los niños y niñas y adolescentes desde el punto de vista legal, y ahora sí pasaré a dar respuesta a las preguntas que ustedes tengan bien hacerme, y en primer término a las preguntas de nuestro colega, el doctor Paul, director también y docente de una prestigiosa institución educativa. Bueno, partiré por la última pregunta respecto a que si hay pruebas o no hay pruebas, si se logra el certificado o si no se logra el certificado. Consideramos que ese es un tema muy ajeno a nuestra función y no podríamos nosotros darle una respuesta en uno u otro sentido, porque cada quien obra de acuerdo a su moral. Y no solamente hay que hablar sobre moral y sobre principios, sino hay que practicarlos. Creo que todos sabremos sobre moral y ética, pero no todos practicamos la moral y la ética. Y hay muchos profesionales, lamentablemente, de que hablan de moral y ética, pero no la practican. Creo que el mejor ejemplo de moral y ética es nuestro comportamiento frente a nuestros hijos, frente a nuestras esposas y esposos, frente a nuestros colegas y frente a la sociedad. Con esto le quiero decir de que hay profesionales que se pueden prestar para muchas cosas, para hacer aparecer en un certificado médico legal de que no hay desfloración, cuando realmente había desfloración. Cuando había desfloración anal y vaginal, pero simplemente pues por su conducta mala, ética, solamente dicen había desfloración vaginal, pero no la anal. Entonces ya ese es un tema muy complejo que va ya al tema ético-moral de cada uno de los profesionales. Voy a la otra segunda pregunta, que era respecto a que por rencilla, por rencor, por venganza, porque hay problemas entre los familiares, se suscitan este tipo de denuncias. Sí, es verdad, en muchos casos.
pero el tema de hoy nos atañe a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En mi experiencia hasta ahora, y no creo equivocarme, que respecto a este rencor, odio, resentimiento entre los padres, entre los adultos, no han involucrado a menores, ¿no? No habrían involucrado a menores. Y si lo han hecho, también tiene que ver con una conducta moral y ética, ¿no? De perjudicar doblemente. Doctor Juan Manuel, me parece que su audio está apagado. A ver, disculpe, alguien apagó el audio. ¿Ahora estamos bien? Está bien. Sí, está bien, doctor, continúe. Ya. Entonces, ¿me lograron escuchar la idea o les vuelvo a repetir? La última parte no se escuchó. Ya. Entonces les decía respecto al odio, rencor, resentimiento, no creo que puedan involucrar a menores. Si lo hicieran, es doble perjuicio para el menor. Un adulto que quiere involucrar a un menor para sacar ventaja y decir, yo X tengo problema con Z y lo involucro a mi hijo A, es lamentable. Debe haber algunos casos, por eso que lo han comentado, pero es completamente lamentable y reprochable. ¿Ya? Pero hasta ahora no he visto, o por lo menos no he tenido la oportunidad de estar frente a esos casos. Deben ser muy difíciles, donde el menor tiene que mentir, donde el menor tiene que faltar a la verdad, donde al menor le tienen que enseñar a qué es lo que tiene que decir para perjudicar a otra persona. Pero recuerden que la mentira tiene patas cortas y en algún momento eso se sabrá la verdad. Y hay técnicas para interrogar a los menores y también a las partes. Y no solamente interroga el juez, interroga el fiscal, interrogan las partes y se va sacando una conclusión. Y siempre no hay crimen perfecto. Siempre va a haber un escollo donde se va a determinar, está mintiendo. También ha habido casos, porque no en todos, me refiero a los donde están involucrados menores, en todos, ni uno se me ha escapado. Pero en casos de adultos, en la ciudad de Puno, con la intervención del colegiado, sí hemos absuelto, porque eran temas de venganza. Eran temas de venganza. Entonces, no todo está dicho. Cada caso en concreto se puede distinguir de distinta manera. Y la primera pregunta, no la recuerdo muy bien del doctor Jean-Paul, pero creo que estaba relacionada con el tema de los profesores y del doctor, trato. Es el caso del bullying, doctor. Del bullying. Caso del bullying. Ya, correcto. Sí, ¿Cuándo se bullying? ¿Cuándo no? Sí. Ya, el bullying. El bullying está también considerado dentro de esto. El bullying también es un trato humillante, como dijimos. Entonces, el bullying está trato humillante. ¿Y qué se le sigue a los menores? Se le sigue también un proceso por bullying, ¿no? Porque el bullying es una conducta humillante. Y hemos tenido casos de bullying. Había un adolescente que era gordito y que usaba lentes y que todo el día lo maltrataban y lo maltrataban y maltrataban. Llegó a los estrados judiciales. Los padres muy tercos, de muy buena posición, felizmente no en esta provincia de Yunguyo, en otra provincia. Ambos padres de ambos niños tenían mucha instrucción. Uno era médico, la esposa era odontóloga, el otro era ingeniero y el otro era docente de la Universidad Nacional del Altiplano. Ninguno dio su brazo a torcer, pero el bullying era evidente. ¿En qué se quedó esto? Que haga terapia por 1 año con un psicólogo especializado del Ministerio de Salud para que enmiende su comportamiento y comprenda que no está bien hacer bullying a sus compañeros. Esta resolución fue apelada, no sé cómo habrá quedado, pero sí nosotros dispusimos que por 1 año este adolescente haga terapias psicológicas. Esa fue la sanción, porque no va a haber una sanción también pecuniaria, váyase a un centro de rehabilitación juvenil, no, es una sanción más formativa.
son unas sanciones más formativas de resocializar a estos jóvenes. Entonces también hay formas de encaminar y de resolver. Pero acá tiene que ver también mucho la DEMUNA. La DEMUNA ya está reconocida en Yunguyo, la DEMUNA entiendo que tiene mucho trabajo, porque hay muchos casos. No creo que ahora vayamos y me salga con 10 casos. Si nosotros en violencia familiar estamos llegando a los 200, yo creo que él estará mínimamente por los 100 casos. Y hay trabajo en la DEMUNA. Y si no lo hay que animarnos para poner en marcha el trabajo de la DEMUNA, porque hay todo un presupuesto para que esto funcione. Y ahí está el tema preventivo como el que se está haciendo el día de hoy. Hasta ahí, doctor Paul, docente Paul, que podría dar respuesta, esperando si otro profesor o otro participante puede hacer alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, y gracias también, doctor Paul. Sí, tenemos otra participación. A ver, le voy a dar pase. Sí. Participe usted. Y puede participar. Doctor Juan Manuel Flores, gusto saludarla. ¿Se escucha, doctor? Sí se escucha, puede fuerte participar y usted. claro, fuerte y claro. Quería felicitarle al doctor, señora licenciada Mayuri, felicitarle al doctor por su participación, muy interesante. Creo mi aporte es, lo que dijo, ha enfocado bastante, es sobre la DEMUNA. La DEMUNA tiene una tarea bastante, que dijo una palabra muy importante al doctor, su aporte, el acompañamiento. Ese acompañamiento es primordial en las instituciones educativas. Ha enfocado lo que es la prevención de la violencia. Entonces, la tarea, algo que enfoca el doctor Juan Flores Manuel, es pues la DEMUNA. Y esa tarea yo quisiera que se extienda DEMUNA a esa tarea de acompañamiento en todas las instituciones educativas de nuestro ámbito de la UGEL de Yunguyo. Nada más, licenciada Mayori. Muchísimas gracias por su participación. De repente, doctor Juan Manuel quiere comentar algo al respecto y alguien más que tiene una pregunta, vaya preparándola. Claro que sí. Yo estoy convencido de que sí funciona el acompañamiento. Cuando el personal está comprometido con su trabajo, sí funciona. De 10 casos podemos rescatar siquiera unos 6. Y aún rescatemos un solo caso, creo que podemos decir misión cumplida, porque de 10 pudimos rescatar un caso. Pero creo que el índice es mayor, porque estoy convencido de que sí podemos. Tenemos algunas dificultades, teníamos algunas dificultades cuando la DEMUNA no estaba reconocida, pero ahora ya está reconocida. Y hay que impulsar, hay que trabajar, hay que incentivarlos. Yo conversé con el director de la DEMUNA, el subgerente de la DEMUNA, a quien lo conozco, del tema académico. En algún tiempo fue mi alumno de la universidad. No sé si él continúe como subgerente de la DEMUNA, y lo animé para que se trabaje, puse a disposición mis buenos servicios, mi tiempo limitado, pero para estar con ellos. Este tiempo de la pandemia, de la emergencia sanitaria, al parecer ha influido bastante para que no se trabaje, pero sí hay la intención, ¿no? Y ese acompañamiento es básico, como dice el profesor. Ustedes, profesores, son los que más saben estos temas. Y el acompañamiento es primordial. Yo felicito también a las trabajadoras sociales, no recuerdo sus nombres, pero ya no trabaja, creo, en el Centro de Emergencia Mujer, pero veía la manera como iba y acompañaba cada uno de sus casos y hacía los informes pertinentes. Entonces eso es importante. En la medida de que nosotros hagamos eso, vamos a lograr mucho, profesor, y concuerdo plenamente con usted que el acompañamiento es un buen punto para superar todos estos temas. Muchísimas gracias. De repente hay otra pregunta más que se le puede hacer al doctor Juan Manuel.
Y entonces, en todo caso, le agradecemos, doctor Juan Manuel, el tiempo que se ha dado usted. Entendemos que tenía otras actividades también, por eso le agradecemos bastante que haya podido compartirnos su experiencia con todos los directores y docentes. Yo sé que en su trabajo ellos tienen bastante motivación por realizar. Hay muchos obstáculos, lo hemos conversado muchas veces. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la labor docente es muy valiosa, ¿no? Y también sabemos que hay que valorarla, hay que continuar por ese camino. Hay muchas vidas que los docentes cambian cuando pueden hacer este acompañamiento, cuando se trabaja también de forma coordinada, ¿no? Con todas las instancias que tenemos en la provincia de Yunguyo. Entonces, agradecerle nuevamente, y si hubiera, me parece que ya no hay ninguna participación más. De todas formas, en alguna otra actividad donde tengamos, le vamos a invitar, doctor, le comprometemos desde ahora. A ver, por favor, de repente mi última participación. Sí, le escuchamos. Bien, doctor Luis Manuel, ante todo, más que todo, quiero siempre felicitarle por el constante apoyo que viene dando hacia la educación. Quien le habla es el profesor Mauro Nina, coordinador de ATDI, es Micaela Bastidas. Es conocimiento de usted de que siempre ha sido parte del Colegio Micaela Bastidas en todos los momentos o los talleres que nosotros habíamos organizado. Si se trata de consultas, si se trata de casos que se presentan, siempre usted estaba cerca con nosotros, así como usted, nosotros quisiéramos con los personales que en sí, que puedan trabajar, que puedan llegar a los hechos en el momento de los casos que se presenten, como también a la licenciada Flor de la misma manera, porque sé que cuando se trabaja en forma mancomunada, pues se puede solucionar los casos que se presentan. Es cierto de que tenemos bastantes casos que se nos está presentando en estos tiempos difíciles, entonces siempre también vamos a estar en comunicación con usted, doctor, y conjuntamente con las licenciadas también que venimos trabajando en el presente año. Siempre también solicitarle también a todas las instituciones que hoy somos parte, también los docentes, de que también sea apenas posible para que podamos llegar hacia ellos. De antemano, doctor, muchas gracias y estaremos en la espera en los siguientes momentos que podríamos organizar los eventos que tenemos planificado en el área de tutoría del Colegio Micaela Bastidas. Muchísimas gracias, profesor Mauro, por la invitación, desde ya plenamente comprometido, no solamente con Micaela, con Galvez también hemos trabajado de la mano en varias oportunidades, César Vallejo también, Copani, Unicachi, entre otros colegios donde hemos participado y nos han invitado. Y algo que rescatar, doctor, profesor Mauro, estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, créame que son unos tiempos muy difíciles para compartir con los adolescentes. Los que tenemos hijos adolescentes, los que trabajamos con adolescentes como ustedes, sabemos más que nada. Pero tenemos que tener ese amor filial, que es de padre, ese amor vocacional, que es del profesor, y ese amor hacia nuestro prójimo, para poder comprendernos los unos a los otros. Porque estoy seguro y convencido que no es fácil estar la mayoría del tiempo en casa, en aislamiento, y con este tema que a cada uno de nosotros nos preocupa bastante. Pero estoy seguro y convencido que con la bendición de nuestro Padre Celestial y con ese amor que Él tiene hacia sus hijos, con la Virgen María de la Candelaria de Copacabana, nuestro santo patrón Tatapancho, vamos a salir muy pronto de todo esto, volveremos a la normalidad y volveremos a compartir como antes. Pero esforcémonos este tiempo de poder comprender a nuestros adolescentes, entenderlos. Su propiedad hace que tengan un comportamiento muy distinto en el tema psicológico hasta fisiológico. Entonces estos temitas tenemos que trabajarlos. Y estoy seguro que no va a ser la primera oportunidad. Ahora sí me despido
Licenciada, muchísimas gracias por la invitación y me van a disculpar, ya voy a salir de esta reunión para enlazarme rápidamente con el juzgado y continuar con mis obligaciones. Y quedo muy agradecido a la UGEL, a usted, licenciada, por la invitación y a todos ustedes por su participación. Un abrazo virtual a la distancia y a cuidarnos todos. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Hasta otra oportunidad. Bien, entonces vamos a continuar la actividad. Hemos hablado de varios temas y yo solo quisiera finalizar con unas ideas que quiero compartirles en una diapositiva. Va a ser muy cortito, pero me parece que es preciso también para aterrizar un poco lo que hemos escuchado y qué es lo que nosotros como docentes, como directores podemos hacer entonces en nuestras instituciones educativas. Sí, a ver, vamos a ver un momentito que está compartiendo la pantalla. Se colgó. Aquí está. Bien, yo les voy a enviar, les voy a pedir por favor que llenen el registro de asistencia. Les he puesto un link en el chat del Zoom. Sí, también lo voy a poner en todo caso, si algunos están siguiendo por Facebook, me parece que no tienen datos, algunos me están informando eso, megas se les han terminado, entonces lo están siguiendo por Facebook. Igual voy a enviarles por ese medio el link de asistencia. Les voy a pedir que lo llenen porque voy a enviarles también material por ese medio, a sus correos electrónicos, ¿bien? Esta guía se les va a enviar, donde podemos ver, por ejemplo, algunas cosas a modo de recordatorio de lo que ya hemos conversado. Hemos hablado hoy día de la prevención de la violencia familiar y hemos hecho énfasis en la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en el hogar. Entonces, desde nuestro rol como directores o como docentes, también debemos ver, por ejemplo, las señales de alerta para detectar si un niño, niña o adolescente es víctima de violencia, ¿no? Por ejemplo, son cosas a veces que no las percibimos bien o no les damos el valor necesario, pero hay que prestarles atención, ¿sí? Por ejemplo, está callado, no participa en las sesiones de clase o no contesta las llamadas. Puede ser por varias razones, ¿no? Algunos dicen, no contesta porque no quiere, pero otras veces puede ser por razones de repente se siente muy triste, le ha pasado algo en su hogar. En alguna otra sesión hablábamos, recuerdan, de la orientación a los estudiantes, bueno, con los que hemos realizado esa sesión, hablamos también de esto, ¿no? De estar atento a los pequeños signos que nos vayan dando, las pequeñas señales, como esta, de estar callado y no participar. Otra puede ser que comenta que tiene constantes dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, ¿no? Algunas señales también físicas que nos pueda dar de su malestar. Bien es cierto, eso no necesariamente siempre se va a relacionar a violencia, pero sí se relaciona a un malestar que está sintiendo nuestro estudiante y que le va a afectar definitivamente también en nuestra relación y en el acompañamiento que le demos, ¿no? Otro aspecto es que no se interesen en sus estudios, sus padres tampoco muestren apoyo, ¿no? Entonces ahí también vamos a estar viendo esto. El doctor nos había hablado hace un momento del tema de desprotección familiar. Entonces también eso es importante verlo porque hay padres que no se están ocupando de sus hijos, ¿no? Y eso es parte de esa familia. Hay temas que los vamos a ampliar seguramente en otras capacitaciones con otros invitados también. ¿Ya? Vamos a ver, continuar. Puede ser que comente que tiene problemas para dormir, ¿no? Dificultades para conciliar el sueño, pesadillas, se despierta sobresaltado, tiene cambios de humor, está irritable, llora sin razón aparente. Estas son algunas señales que pueden mostrarnos que es víctima de violencia, pero hay muchas más. Yo les voy a mandar también ese material donde hay más señales que nos pueden ayudar, ¿sí? Nos pueden ayudar a poder estar alertas también a eso. Después, ¿qué más podemos decir? ¿Qué pasa si un estudiante me cuenta que es víctima de violencia en el hogar? De repente en una llamada de retroalimentación, yo lo llamo y me dice, yo le doy el espacio de escucha, porque hablábamos también que al hacer la retroalimentación generamos un vínculo, ¿no? Preguntarle primero cómo está, antes de si ha cumplido o no la actividad, es cómo está, cómo se siente este niño, este adolescente. Y practicar la escucha activa al escucharle realmente cómo está, ¿no?
en ese vínculo, seguramente, si nosotros ganamos esa confianza, nos pueda compartir algo. Y si quizás en un momento nos cuenta que es víctima de violencia en el hogar, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Primero, podríamos agradecer al estudiante por confiarnos algo tan delicado, ¿sí? Recordemos que un niño, niña o adolescente necesita armarse de mucho valor para contar algo que ocurre en su casa. Entonces, si él nos ha contado eso, es porque hemos hecho el trabajo de generar ese vínculo afectivo, de practicar esa escucha activa, de que sienta que realmente podemos ayudarlo. Y ahí es que nos cuenta esto, ¿no? Que le parece a él también muy delicado. Y por eso pedimos que se le agradezca. Ahora, podemos dudar a veces si eso es verdad o es mentira, pero de lo que no podemos dudar en ese momento es de que se siente afectado, se siente triste. Y ese sentimiento, esa emoción que nos muestra en ese momento, tenemos que responder como maestros, como orientadores en ese momento. ¿Y cómo lo haríamos? Pues practicando, como les decía, esta escucha activa, agradecerle por confiarnos eso, y luego podemos averiguar si lo que nos ha dicho pues será cierto o no será cierto, pero si partimos de dudar y descalificamos lo que nos dice, pues ahí ya no estamos agradeciendo ese vínculo que hemos generado y gracias al cual el estudiante nos ha confiado algo, ¿no? Segundo, podemos indicarle al estudiante si hay violencia en su hogar, que está pasando por situaciones de violencia, que no es su culpa, ¿no? Decirle eso es importante porque puede ser que un niño o incluso un adolescente crea que esa situación es por su culpa, ¿no? Entonces, nosotros, como las personas a quienes está confiando el problema, podemos darle esa seguridad de que él no tiene la culpa en ese momento, a pesar incluso que se haya, pues, hemos comportado mal. ¿Por qué? Porque los adultos son los padres y ellos pueden regular la conducta, pueden darle la orientación, y si no lo están haciendo, entonces ahí a los padres habría que darles algún soporte emocional, alguna orientación, ¿no? Y también pasa que algunos agresores usan ese recurso de culpabilizar al menor, ¿no? Por tu culpa estamos peleando, por tu culpa tal cosa. Entonces, por eso también. Bueno, ¿y qué más? Si tomamos conocimiento de la violencia en el hogar, comunicar, como nos ha dicho la licenciada Flor, del Centro de Emergencia Mujer, que podemos informar a la línea 100, llamando a la línea 100, ¿no? Entonces, es una forma. También tengamos en cuenta que ahí está la de MUNA, es otra institución. Establecer comunicación virtual. Y esta puede ser por el responsable de convivencia. Tenemos responsables de convivencia en nuestras instituciones, tenemos tutores también, y hacer ese acompañamiento. Yo sé que estamos de repente con muchas actividades, pero habrá algunos momentos donde hayan casos que necesiten de nosotros, y es necesario que podamos estar para estos niños y estos adolescentes, es que se presentara la ocasión, ¿no? Por ejemplo, de repente hay un caso de violación, de violencia sexual, es un caso al que debemos de prestarle atención, porque ya habíamos escuchado también al doctor Juan Manuel con la experiencia que nos ha compartido. También es importante que identifiquemos que en la familia alguien cercano al estudiante que no esté vinculado en la situación de violencia. ¿Para qué? Para orientar a esa persona, para que esa persona haga la denuncia, o para que sea nuestro aliado también en el soporte emocional o en la orientación que podamos darle al estudiante. Darle la seguridad al estudiante de que se va a continuar el proceso educativo, y como bien lo han hecho muchas instituciones, pues hacer las llamadas telefónicas al hogar para saber cómo está, ¿no? Entonces, este hecho de la violencia en el hogar no se reporta en el libro de incidencias, ¿sí? Eso, que tengámoslo claro, tampoco se reporta en el CICB. En estas dos instancias no se reporta. Solo vamos a considerar el Decreto Supremo 004/2018, donde hay un protocolo 6, ¿no? De la violencia de una persona, un familiar, hacia un estudiante. Entonces, ahí vamos a considerar ese protocolo y por eso no se reporta, sino se deriva. Por eso vamos a llamar a la línea 100 y vamos a hacer ese proceso.
Bueno, como decíamos, ¿a qué instituciones podemos recurrir? Ahí está la línea 100, al 105 de la policía, y en caso de que se necesite, pues a un hospital o al Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, ¿qué más se puede hacer en la institución? Tener estas llamadas telefónicas con los estudiantes para asegurarnos de que están bien, ¿no? De que están mejorando en todo caso. Programar en el aula una sesión sobre este tema. Es cierto, podemos hacerlo en este tiempo por medios radiales, de repente este mismo tema lo hemos abordado en el programa radial que tenemos de Aprendiendo a Convivir, y lo vamos a seguir fortaleciéndolo, también tomando en cuenta lo que ustedes nos han dicho, hablando de los deberes, ¿no? Hablando de las responsabilidades, y sobre todo buscando que la familia sea un espacio de soporte emocional, para que sean nuestros aliados, porque finalmente a veces los docentes, los directivos podemos hacer mucho, pero si los padres no participan, a veces mucho del trabajo que se hace no tiene muy buenos resultados por esa ausencia de la familia, ¿no? Bien, entonces eso, estimados directores y docentes, yo les quería recordar con estas diapositivas. Espero que se haya visto las diapositivas, en todo caso. ¿Ya? Bueno, con eso finalizaríamos. De repente hay algún comentario más que quisieran expresar, alguna pregunta. Entiendo que ya estamos en la hora del almuerzo, pero de todas formas, si alguien quiere expresar algo antes de finalizar, estaría muy bien. Bien, entonces, ya que no hay otra participación, les agradezco bastante la asistencia que hayan tenido. Les pido, por favor, que llenen el registro de asistencia. Si es que no pudieran llenarlo, vamos a finalizar la transmisión en vivo.